Saludos, mis hermanos y amigos. Cuando nosotros vemos amenazada nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nos ponemos a la defensiva. Cuando somos hallados en alguna palabra que no está bien, nos ponemos a la defensiva. Cuando no sabemos aceptar nuestros errores, nos ponemos a la defensiva. Y casi siempre miramos alrededor para ver a quién le echamos la culpa. Porque no queremos cargar con culpa. Siempre vemos a quién le echamos la culpa. Por ejemplo, si hay un vaso al filo de la mesa y sabiendo que ese vaso se puede caer, no lo muevo de allí, pero luego paso y ese vaso se mueve y se cae. No reconocemos que el vaso se cayó por nuestra culpa. Decimos, se cayó el vaso. Sí, pero alguien lo hizo caer. No, el vaso se cayó. ¿Se cayó solo? ¿Tiene vida propia? No nos gusta reconocer eso. No nos gusta. Y así es en todo ámbito de la vida. El ser humano, busca echarle la culpa al otro. ¿Y desde dónde viene eso? Vino desde la caída del hombre. Desde que el hombre cayó en pecado. Desde que el hombre desobedeció a Dios, desde allá viene. Veamos en Génesis capítulo 3, desde el verso 9. Génesis 3, desde el verso 9, nos dice así la palabra de Dios. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dense cuenta que Dios le había dicho al hombre que no coma del fruto prohibido, ¿verdad? Dios había sido claro con Adán. Sin embargo, Adán pecó, desobedeció a Dios. Cuando Dios nos habla, lo hace claramente. Y Dios había sido claro con Adán. No, Dios no es alguien que habla, no, Dios claramente habla en su palabra. Y Adán lo tenía claro, de ese fruto no debes comer, del árbol, el fruto de ese árbol no. Y Adán tomó de ese fruto, comió de ese fruto. Y luego de eso se esconde. Él no sabía lo que era el miedo. Él sabía lo que era agradar a Dios. Pero a raíz de la desobediencia conoció el miedo. El miedo. Y sigamos leyendo lo que ocurre. Ahora, Génesis 3, verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, es automático. Automático. Él siente miedo. Él tiene miedo porque se ha ido en contra de la palabra de Dios. Se ha ido en contra de Dios, de un mandato directo del Señor. Tiene miedo y se esconde de Dios. ¿Quién puede esconderse de Dios? Nadie. Adán lo intentó. Es que estoy desnudo. Antes de la caída, el hombre podía estar desnudo sin ningún problema, porque no había nada de suciedad ni malicia. Nada. Era un ser humano limpio, perfecto, sin pecado. Ese era Adán. Pero automáticamente cuando desobedeció a Dios, vino el miedo
y vino la vergüenza. Miedo y vergüenza. Me escondí porque estaba desnudo, porque tuve miedo. Pero dice, no, enseguida él quiere echarle la culpa, no a la mujer, no a la mujer. Adán lo que hace es echarle la culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y comí. Sí, porque podemos interpretar que le está echando la culpa a Eva. No, le echa la culpa a Dios, diciéndole, la mujer que tú me diste, ¿para qué me diste esa mujer? ¿Para qué me la diste? Si por culpa de ella fue, ella. No, era a Dios a quien le estaba echando la culpa. ¿Cómo podemos nosotros echarle la culpa a Dios por nuestro pecado? El Señor nos dice claramente en su palabra, nos da mandamientos muy claros y precisos. Y cuando pecamos, Señor, ¿por qué no me detuviste? Señor, tú tenías poder para detenerme. Señor, ¿por qué no lo hiciste? Sí, Dios pudo detener a Eva y detener a Adán, pero Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Dios quería con Adán y quiere con nosotros que voluntariamente nos acerquemos a Él y pidamos su ayuda, pidamos su poder, que voluntariamente lo obedezcamos a Él. Adán quiso echarle la culpa a Dios. Mis hermanos y amigos, no pretendamos bajo ningún precepto echarle la culpa a Dios por nuestros pecados. No, bajo ningún concepto vamos a echarle la culpa al Señor. La mujer que tú me diste, dice, desde el inicio de los tiempos, el hombre no quiere aceptar su culpa desde el principio de los tiempos. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios le da mandatos firmes a Saúl, al primer rey de Israel. Mata niños, hombres, mujeres, vacas, todo ganado, todo mata, le había dicho. Y va el profeta y le dice a Saúl, le pregunta, fíjense, primer libro de Samuel capítulo 15, desde el verso 19 leo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Pero fíjense, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El pueblo tomó del botín. Saúl saca la culpa y le echa la culpa al pueblo. Él era el rey. Él tenía la autoridad para decir no, basta. Pero no quiso aceptar la culpa. Le echó la culpa a los demás. Sí, fue el principio del fin de Saúl, desobedeciendo al Señor. Reitero, con un mandato directo. Usted no puede echarle la culpa a Dios por mentir. Usted no puede echarle la culpa a Dios por adulterar. Usted no puede echarle la culpa a Dios de su codicia. No podemos echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, sino reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado. Tanto Adán como Saúl sufrieron las consecuencias de no aceptar su culpa, de no aceptar su pecado. Sí. Pero veamos el ejemplo de un hombre que se arrepintió, aceptó su pecado, pidió perdón al Señor
Y Dios tuvo misericordia de él y lo bendijo. Ah, sí, quizás una de las porciones más grandes y sobre todo más conocidas de la Biblia. El Salmo 51, el Salmo de David. Vamos al Salmo 51. El Salmo de arrepentimiento de David. Leamos aquí. David es confrontado por el profeta y él, al verse descubierto, escribe esto. Salmo 51, desde el verso 1 leo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense, contra ti solo he pecado. Reconocer nuestro pecado delante de Dios. No echarle la culpa ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis compañeros, ni a mis hermanos. Aceptar mi culpa es verdadero arrepentimiento. Sí, porque yo a medias puedo decir, está bien, yo hice esto, pero no hay pero. Es mi culpa, es mi pecado. Y debo arrepentirme de mi pecado. Pedirle perdón al Señor. David pudo haber dicho, pero es que Betsabé se bañaba desnuda. ¿Para qué se baña desnuda? Pudo haber dicho eso. Pero no. Él reconoce su culpa. Reconoce que el pecado es de él. Es de él. Y le pide perdón a Dios. Le pide perdón al Señor. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él pide restauración. Él pide perdón. Ruega a Dios por perdón. No hay en David el más mínimo sentir de echarle la culpa a alguien, sino que se arrepintió de corazón. Por eso, hermanos y amigos, si yo acepto mi pecado, lo acepto sin peros. Lo acepto no buscando culpar a nadie, porque es mi pecado. Me arrepiento de corazón diciéndole al Señor que yo he pecado, que yo lo he ofendido. Perdóname, Padre, por ofenderte. Perdóname. Y repito, no hay peros en mi arrepentimiento. No hay peros. Contra ti solo he pecado. Debe ser algo salido del corazón si me he arrepentido de corazón y de verdad en el Señor. Así que, hermanos y amigos, no busquemos culpables, porque el pecado es mío, el pecado es nuestro, no del otro, no de la otra. El pecado está aquí y de eso debo arrepentirme, no buscando culpables, sino pidiendo de corazón al Padre Celestial que nos perdone. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.